Bueno, primero, buenos días a todos, todas y todes. Estamos súper contentos hoy día en GESA porque tenemos la suerte de contar con Mabel Gracia Arnáez presentando hoy día. Ella es catedrática de la Universidad, ay, siempre tengo problemas para decirlo, Rovira y Virgili, ya de Tarragona en España, miembro de la Medical Anthropology Research Center y profesora distinguida de su casa de estudios, ¿ya? Su línea de investigación se sitúa en la intersección de la antropología, la alimentación, la salud y el género, y para seguramente muchos de los que están aquí han tenido la oportunidad de leerla en múltiples ocasiones, así que estamos súper contentos de contar con ella. Hoy día nos trae una presentación sobre obesidad e inseguridad alimentaria. Y ahora ya le doy la palabra y bueno, muchas gracias por estar aquí. También gracias al público, tanto que está en línea como los que están aquí presentes. Bueno, pues sí, muchas gracias a todas las personas aquí presentes y también las que están presentes al otro lado de las pantallas. Agradezco muy sinceramente la invitación a participar en este seminario del Grupo de Estudios Sociales de la Alimentación. Yo he optado por centrar esta charla en una cuestión que ha acompañado, diríamos que mi trayectoria como académica desde el inicio, y es el interés por hacer confluir los diversos enfoques disciplinares que abordan la relación entre alimentación, cuerpo y salud, y también de forma transversal el género. Pensar en lo común constituye un terreno fértil para entender la alimentación no solo como un hecho biológico, un hecho social o un hecho emocional, sino como una práctica compleja, atravesada de materialidades, atravesada también de disputas y de desigualdades. En este sentido, yo creo que hay que abordarla desde esa pluralidad de miradas, aún sabiendo que éstas no son necesariamente iguales en términos de legitimidad del conocimiento ni conviven en armonía. No obstante, me parece que es infinitamente más rico, también desafiante, reconocernos en la diversidad que intentar ignorarla o invisibilizarla, como a veces sucede. Bien, muchas personas que trabajamos en este área de estudio hemos subrayado precisamente la importancia de habitar en las encrucijadas, de la conveniencia de trabajar desde ellas, porque la alimentación se sitúa entre múltiples racionalidades médicas, económicas, culturales, ecológicas, políticas, que interactúan necesariamente, aunque a veces se contradicen. Siempre me han seducido los interrogantes que se generan tanto en las intersecciones como en los intersticios, donde se encuentran o a veces se desencuentran precisamente esas diversas formas de conocimiento y de saberes. Las primeras, las intersecciones, remiten a las oportunidades, también a las dificultades que ofrecen los cruces de caminos de las disciplinas, ¿no? A menudo, aún interesándose por temas que aparentemente son el mismo, ¿no? La alimentación, el cuerpo, la salud, van en direcciones que no se encuentran, muchas veces circulan en paralelo. Por su parte, los segundos, los intersticios, remiten a la idea de margen, a la idea de liminidad, también a la idea de transición, en las cuales las maneras habituales que tenemos, los que nos formamos en disciplinas específicas, de razonar y de hacer, pueden suspenderse temporalmente y dar paso a otros aprendizajes, aunque eso nos haga sentir muchas veces que no estamos ni en un sitio ni en el otro. Es precisamente en estos lugares menos fáciles de habitar, porque son de nadie y de todos a la vez, son esos espacios que hemos llamado transdisciplinares, entredisciplinares o incluso indisciplinares, como decía, subrayaba ya hace décadas Edgar Morin, al referirse a la actitud epistemológica que debería romper con las fronteras rígidas de las disciplinas, que muchas veces lo que han hecho han sido separar, especializar y simplificar la realidad. Porque es en esos espacios donde se hacen posibles las preguntas más singulares y también las preguntas más atractivas, ¿no? Por poner un ejemplo, de qué manera los significados culturales de comer influyen en lo que la biomedicina define como alimentación saludable. Y la pregunta puede hacerse al contrario también, ¿no? ¿Puede una práctica alimentaria ser considerada sana o saludable si produce bienestar social, si produce bienestar afectivo, aunque no cumpla con los estándares nutricionales? Bien, como otras formas de conocimiento, la antropología ayuda a generar ese tipo de
de preguntas al poner todas las certezas en cuestión, ¿no? Acostumbra muchas veces a tensionar, a fragilizar lo que son dogmas, lo que son principios que muchas veces se entienden como innegables o como inmutables, cuando al comparar entre comunidades, territorios, también entre tiempos, y a aprenderlos de forma holística y también diacrónicamente, invita a cuestionar los regímenes de verdad dados, ¿no? o impuestos, ¿no? Mostrando a través precisamente de las prácticas y de los saberes locales que las formas básicas de vida pueden resolverse de modo muy diverso y que no existe una única manera de explicar el mundo ni de las cosas complejas y densas que acontecen en él. A mí en particular me han interesado los procesos por los que algunas prácticas alimentarias o algunas prácticas corporales son socialmente problematizadas y en algunos casos incluso patologizadas. De hecho, el título de esta charla incluye dos términos sobre los que vale la pena reflexionar, porque las palabras, como sabemos, no son nunca neutrales y el lenguaje es política. Obesidad e inseguridad alimentaria son dos conceptos para ser repensados, porque no siempre han estado en el vocabulario de la gente, en el vocabulario popular, ni tampoco en el académico, y cuando han estado han tenido el mismo significado. Es necesario preguntarse sobre el origen de las palabras que hacemos, ¿no? Por su genealogía, nos lo han dicho muchos sociólogos también, su capacidad discursiva, su capacidad persuasiva, por qué y para qué, ¿no? Para quiénes sirven esas palabras y en qué sentido autorizan cosas, ¿no? Sobre todo cuando se pretenden que tengan un único significado y una misma interpretación. Bien, ambos conceptos nos remiten a nociones construidas sobre todo, aunque no solo, por formas de conocimiento, por formas de praxis, de prácticas, ¿no? que acaban condicionando la manera de entender y de definir los estados corporales y las prácticas alimentarias, a veces dicotómicamente, muchas veces, ¿no? como prácticas buenas o malas, como lógicas o ilógicas, ¿no? Por eso a mí me gustaría hablar, en primer lugar, antes que de cifras de indicadores, que algunos también he traído, del valor del poder de estas palabras, ¿no? Sabemos que el lenguaje humano es un constructo convenido por valores colectivos, por valores subjetivos que nos permiten expresar pensamientos, también el lenguaje es la palanca para las acciones, pero también sabemos que ese constructo hay convenciones implícitas que adquieren mayor o menor reconocimiento social en función de quiénes, de cómo y para qué las usan, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los términos de gordura, de corpulencia, de ser robusto, rechoncho, fuerte, recio, se han ido subsumiendo, casi desapareciendo, y se han ido mimetizando en torno al concepto de obesidad por una parte y de obeso por otro? Posiblemente porque es el concepto usado, popularizado, por quienes han convertido el tamaño, el peso, la forma corporal, ya no solamente una cuestión de estética, sino en un problema de salud, en una enfermedad. Es una palabra muy utilizada por los profesionales, por las autoridades sanitarias, que de cualquier país la usan para referirse a una enfermedad que estaría provocada por, como aquí define la OMS, esa acumulación de grasa excesiva y perjudicial para la salud, y que ha ido luego siendo adjetivada con muchos adjetivos sobre es epidémica, es una enfermedad crónica, es una obesidad multicausal, evitable, etc. Bien, sin embargo, hay activistas, académicos, también académicas, feministas, que se niegan rotundamente a incorporarla en su vocabulario académico, porque, bueno, consideran que contribuye este concepto de obesidad y de obeso a resignificar los cuerpos de forma aún más negativa. Y los argumentos para evitarlas son de diferente orden. Desde el activismo FAT, por ejemplo, se entiende que la enfermedad no siempre está acompañando, no necesariamente acompaña a las personas gordas, muchas están perfectamente sanas, con analíticas envidiables, y reivindican la gordura no como cuerpos dolientes, molestos, sino como lugares para la subalternidad y también para la disidencia. Otros señalan que numerosos profesionales en su praxis clínica, cuando están trabajando, juzgan a sus pacientes atribuyéndoles
la responsabilidad de esa enfermedad. Es común que se entienda que la gente es obesa porque o bien come mucho o bien se mueve poco, reforzando así lo que serían formas de gordofobia. Por último, hay también quienes critican el uso de ese término porque ni siquiera las teorías más holísticas en salud pública, como podría ser el enfoque ecosistémico, aciertan a la hora de fundamentar las causas y las soluciones, ¿no? Es la postura, por ejemplo, de la socióloga estadounidense Anne Kirkland, quien desde el feminismo critica a sus colegas de salud pública cuando, en su afán por destacar el valor de los determinantes, de los factores estructurales que podrían explicar esa obesidad, se lamentan de que las personas más pobres estén más gordas porque no tienen, por ejemplo, acceso a verduras frescas, a frutas, a comida saludable o a espacios seguros donde hacer ejercicio, pero admitiendo que eso es así, proponen políticas que acaban siendo muy moralizadoras o punitivas, ¿no? Y en este sentido es el caso, por ejemplo, de lo que ha sucedido en numerosos países, el mío es uno de ellos, en España, también en Reino Unido, de quitar la custodia, de judicializar la obesidad, de quitar la custodia a los padres, madres y abuelos con hijos diagnosticados como obesos por considerar que la responsabilidad estaba dentro de la casa, ¿no? Bien, de modo semejante sucede con el segundo término de esta charla. ¿Por qué la penuria, por qué la escasez, por qué la privación, la carencia o incluso el hambre son palabras que se absorben, que se diluyen cada vez más en torno a este concepto de seguridad alimentaria? Se trata de un término cuya definición ha ido variando según los diversos pilares priorizados por los organismos internacionales, como la FAO. Primero, disponibilidad, accesibilidad, utilización, estabilidad, bueno, lo sabemos, sostenibilidad recientemente, pero muchas veces en base al interés propio de crear herramientas, de crear escalas, de crear indicadores que, como sucede con la obesidad y el propio indicador del IMC, muy cuestionado, pero que se sigue aplicando, permiten diagnosticar, permiten evaluar, permiten decir, ¿no? Quién tiene o no seguridad, en qué grado, y por qué, y menos en comprender cómo las comunidades, cómo las personas significan distintamente el continuum entre experiencias, dificultades y oportunidades a la hora de resolver las comidas diarias en contextos de crisis. ¿Tiene sentido hablar de seguridad en sociedades que hemos ido normalizando cada vez más la incertidumbre, ¿no? Vivimos una incertidumbre constante. Quizás sí, no sé, pero el caso es que el término subraya este concepto. Son varias las palabras utilizadas para describir aspectos y también consecuencias de la carencia del consumo de alimentos en la salud y en el bienestar de las personas, aunque a menudo han enfatizado, y esto no es casual, sobre todo la dimensión biológica. La misma definición del hambre que tenéis aquí aparece en la web de la FAO, es muy ilustrativa, la define como una sensación física incómoda, dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Yo me pregunto, ¿el hambre siempre es o solo es una sensación física dolorosa? Otros términos al uso que aparecen en la web son la desnutrición, la malnutrición, la subnutrición. Se trata siempre de conceptos que destacan la naturaleza orgánica y fisiológica del problema, pues se refieren sobre todo a lo que sería suficiente o insuficiente en términos calóricos, ¿no? Si es una buena o mala asimilación de los nutrientes o que tienen luego efecto en el peso o en el crecimiento de las personas, ¿no? La misma FAO lleva décadas reformulando el concepto de seguridad alimentaria, sobre todo desde que advirtiera años atrás que muchas comunidades que estaban recibiendo programas de ayuda alimentaria consideraban que aún disponiendo de muchos alimentos, incluso comiéndolos, consumiéndolos, no tenían suficiente comida, pues esos alimentos que se recibían no cumplían las normas de aceptabilidad y de comestibilidad, es decir, no eran reconocidos como alimentos por esas comunidades, ¿no? Esto lo han trabajado muy bien algunos antropólogos como Helen Messer o también el sociólogo William McIntosh, para quienes no existe un modo único o predominante de experimentar el hambre
ni de explicarla. Les pongo un ejemplo. En el caso de la comunidad Sholti de Guatemala, el antropólogo Lorenzo Mariano destaca que allí es imposible aceptar que hay hambre, que existe hambre, si hay maíz en la casa, y probablemente admitirla si hay falta de ese maíz, aunque tengan otros alimentos que proceden de donaciones o de programas de cooperación al desarrollo. Cuestionar antes palabras, obesidad e inseguridad, pensarla desde las intersecciones, desde los intersticios disciplinares, no significa negar que tras estos estados corporales y estas prácticas puede haber malestar físico, sufrimiento social, sufrimiento emocional, a la vez que desigualdad e injusticia social. Todo lo contrario, no cabe duda de que en los últimos años los entornos alimentarios han cambiado muchísimo, de que existen disparidades también en los sistemas sanitarios a la hora de acceder y de cuidar la salud en función de la clase social, del género, de la identidad étnica, de la edad, y que, aunque es verdad que se exagera muchas veces sobre la relación entre grasa corporal, ya sea por exceso, ya sea por carencia y salud, existen correlaciones entre el peso y algunas dolencias. Bien, mi disconfort a la hora de usar, siempre me ha producido cierta incomodidad, ¿no? El usar sin pensar a veces palabras como ser obesa o ser anoréxica, estar hambrienta. Cuando he escrito sobre las experiencias de personas según ciertas condiciones materiales de vida y según ciertos malestares expresados por ella, no se debe tanto al significado que médicamente se le ha atribuido o socialmente también a los cuerpos, que ya sabéis que varían según el lugar y la época, la delgadez y la gordura. Tenemos atributos tanto positivos o negativos en función de los contextos culturales. Lo cierto es que yo creo que tenemos, ¿no?, procediendo de la sociología, procediendo de la antropología, la necesidad de ejercer un cierto extrañamiento, ¿no?, de alguna forma desnaturalizar lo que se ha dado por natural, de extrañar lo que se da como cierto o como familiar o como aparece como invisible, ¿no?, recordando a Luis Ribeiro, ese antropólogo brasileño, con respecto a lo que son siempre las explicaciones hegemónicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En un momento dado se legitiman como verdaderas respecto a definir qué es o no enfermedad, qué es pasar o no pasar hambre, o qué es un cuerpo normoponderal o no lo es, ¿no? Bien, en mi caso ese extrañamiento yo lo aplico particularmente cuando desde otros lugares, desde otros saberes, se afirma que la cultura, se afirma que el entorno juega un papel determinante o condicionante de dichas dolencias, de dichos padecimientos, y particularmente cuando se van generando listas de innumerables razones sin saber suficientemente sobre esas razones, lo que lleva a actuar y a intervenir muchas veces desde los prejuicios, desde muchas veces la propia ignorancia o la ingenuidad. Estudios epidemiológicos hechos en mi país han explicado el aumento de la prevalencia de la obesidad, unas veces por falta de, aquí hay listas, por falta de educación nutricional, por la publicidad, por la presencia, por el consumo de ultraprocesados, por las escaleras mecánicas, por los horarios de trabajo, por dormir poco, por la calefacción o el aire acondicionado, por los videojuegos, por la televisión, por el ocio pasivo, por las máquinas de vending, etcétera, etcétera. Sorprendentemente, esta misma literatura local, estos mismos estudios epidemiológicos han escrito muy poco sobre inseguridad alimentaria de puertas adentro, es decir, en mi país. Es cierto que el Estado español está comprometido discursivamente en tratar de disminuir el hambre en el mundo, asiste a todas las cumbres, firma todos los tratados internacionales, pero curiosamente carece de herramientas y de políticas propias para sí mismo, con excepción de un programa que hay de la Unión Europea que cofinancia la compra de alimentos, de ciertos alimentos no perecederos, que los compra en el mercado y que después los envía a los bancos de alimentos y a la Cruz Roja para que se distribuyan entre lo que se consideran las personas más necesitadas. ¿Será entonces, ante este tipo de cuestiones que se producen, que apenas hay privación, hay penuria alimentaria en España, o será que todavía no se ha problematizado como una cuestión, ¿no?, un problema de salud o como un asunto de interés político?
Bien, pensar reflexivamente sobre estas cuestiones y recordar a Susan Sontag cuando dice que las dolencias, que los problemas a los que se le atribuye tantas causas distintas, ¿no? Ella también pensaba en el cáncer, en este caso en el SIDA, ¿no? Es porque en el fondo son poco o son mal comprendidas. A mí me ha permitido entender un poco mejor por qué en España los fenómenos que ambas palabras representan, obesidad y seguridad alimentaria, han sido tratados de forma tan desigual en las políticas públicas en salud. Podríamos decir que la obesidad es un ejemplo de visibilización rápida, un problema construido en base a cifras dadas por las encuestas nacionales de salud, entre otras, pero sin un conocimiento situado o bien contextualizado sobre la causalidad. Piensen que la OMS crea la Estrategia Mundial de la Salud para hacer frente a la obesidad en el 2004. Apenas unos meses después, España ya tenía sobre la mesa su propia estrategia que le dio el nombre de NAOS. Y claro, había pasado muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo se tomaron, me pregunto yo, los expertos, las autoridades sanitarias en indagar sobre la naturaleza de las causas y las dimensiones de lo que hoy se concibe como uno de los problemas más graves de salud? La verdad es que se tomaron muy poco tiempo. Y con la inseguridad alimentaria sucede todo lo contrario. Es un ejemplo de invisibilización hasta ahora permanente en la agenda política de mi país. No disponemos de fuentes de información porque el Estado, porque las administraciones que tienen competencia en salud no se han planteado todavía introducir preguntas en las propias encuestas de salud o en las propias encuestas sobre las condiciones de vida, que son anuales o bianuales. Y claro, una se pregunta qué significa esto. No hay inseguridad alimentaria. Bien, la estrategia NAOS, estas que les decía que aparece en el 2005 en España, ha seguido las directrices de la OMS de 2004 y se marcó como primer objetivo disminuir la prevalencia a base de toda una serie de medidas, ¿no? Y pasaban por adoptar, porque la población adoptara los estilos de vida saludables y activos mediante intervenciones en consulta, mediante la escuela, en los lugares de trabajo, en la comunidad también. Las más relevantes de estas medidas han consistido en recomendar, por ejemplo, en los restaurantes, reducir el tamaño de las porciones de los platos, ¿no? Que los teníamos unos platos bastante abundantes y ahora cada vez son como más pequeñitos, los precios no se han modificado, pero sí el contenido. También de modificar el etiquetado, ya he visto que en Chile también están en este proceso de alimentos envasados, no sin fuertes discusiones entre los propios nutricionistas. En Europa y en particular en España se aplica esto que se llama Nutri-Score, no vamos con sellos negros, sino que vamos con, ¿no?, una escala de lo saludable, que sería la A, a lo no saludable, que sería la E. Y también en prohibir, por ejemplo, alimentos ultraprocesados en las máquinas expendedoras, solamente de momento en las escuelas, y de formar más a los profesionales de la atención sanitaria en su prevención. Bien, la mayoría de campañas elaboradas muchas veces verticalmente desde el sistema experto hacia, diríamos, las personas, la ciudadanía en general, se han dirigido a la población. A veces sí que se diferencian por edades, pero en general son campañas al público, destinadas para el público general, aunque con especial énfasis en menores y adolescentes, siendo las escuelas, los laboratorios siempre escogidos, con intervenciones de nutrición y de actividad física. Pero los espacios siempre giran, hay dos ejes en estas intervenciones, que es por un lado la dieta y por otro lado el ejercicio físico. Consiste, fíjense, en recomendaciones que atraviesan nuestra cotidianidad, convierten el ser humano, el cuerpo, en un lugar de intervención de la nutrición y de la educación física con el aval de la ciencia y muchas veces el pretexto de la salud. No estoy diciendo que hacer una dieta saludable y ejercicio físico no deban hacerse, pero fijaros cómo hacen esas recomendaciones. Esta pirámide nos exige, nos invita, si miramos en la parte de arriba, a no estar más de 30 minutos sentados frente a la computadora.
¿no? ¿Quién puede hacer esto hoy? Piensen en todas las profesiones, ¿no? O también tenemos las campañas de los 10 consejos para ser activo en el trabajo, que propone, entre otros, tomar el café de pie o estar caminando durante las reuniones o desplazarte, en lugar de coger el teléfono, el celular, a hablar con los compañeros, desplazarte ¿no? por los edificios y en lugar de enviar WhatsApps, ¿no? Pues bien, coincidiendo con todo este tipo de acciones, que no han sido muchas, digo, ámbito comunitario, ámbito escolar, ámbito laboral también, que mezclan un poco lo que sería la responsabilidad personal con la modificación de algunos elementos del entorno, ¿no? Que se consideran entornos, están definidos como entornos obesogénicos o tóxicos. Desde 2008, la prevalencia de la obesidad ha aumentado más de 2 puntos en España, aunque lo ha hecho de forma muy desigual, siendo superior entre las clases con menos recursos. Bien, aquí se puede ver el grupo 1 es el grupo con más capacidad adquisitiva, el sexto con menos capacidad adquisitiva en ingresos. Pueden ver que este último grupo dobla la prevalencia en obesidad. También varía en función de la edad, en función de si son hombres o mujeres, de nivel de estudio. Y la prevalencia entre mujeres de clases populares triplica al grupo de mujeres de clases altas y es 4 veces superior en aquellas que tienen menos, diríamos, estudios. Bien, si hacemos un análisis desde el 2006 al 2017, que cogería este periodo desde la primera crisis, ¿no? Del 2008 hasta hace poco tuvimos esa primera encuesta nacional, vemos que es mucho más rápido el crecimiento de esa prevalencia en las clases más desfavorecidas y que en las clases menos favorecidas, en las clases más pudientes, incluso hay un retroceso. En esta última encuesta, que es la del 2023, cabe decir que las cifras de exceso se mantienen, de exceso de peso, que es lo que acaban sumando sobrepeso y obesidad, se mantiene y continúa el gradiente social, especialmente en el caso de las mujeres, que es el 9% en la clase más alta y el 21% en la clase más baja. Bien, ante estos datos, que son eminentemente cuantitativos, las preguntas que podemos hacer es, por un lado, a qué se debe esa relación entre ese gradiente social en términos de la obesidad y si los programas que se están haciendo plantean estas tendencias como una posible manifestación o consecuencia de la desigualdad social, porque podría a lo mejor interpretarse así. La verdad es que en España no se hizo de esta forma, no empezó a relacionarse clase social, género, edad, hasta hace relativamente muy poco. Y solo a partir de que la Declaración de Viena de 2013, la OMS, instara a todos los países miembros de que, bueno, tuvieran en cuenta eso que se llaman los determinantes sociales de la salud y para abordar la cuestión de esa enfermedad epidémica que había, sobre la que había puesto su atención a finales del siglo pasado, ¿no? Bien, en España se han sucedido algunas intervenciones comunitarias en las escuelas o barrios más pobres a partir de esa llamada de la OMS, no porque saliera de motu propio de salud pública, que se concretan en enseñar prácticas correctas de consumo saludable para que niños y niñas engorden menos y hagan ejercicio regular, siempre en los espacios normalmente de las escuelas, cuyos resultados apenas se han evaluado, se evalúan en el corto plazo, pero ya menos en el medio y en el largo plazo para ver si esas campañas han quedado, diríamos, en las prácticas alimentarias cotidianas, ¿no? Ha habido que esperar hasta hace bien poquito para que se publicara el Plan Nacional Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil, que además es curioso porque el grupo con más obesidad son las personas mayores, pero bueno, forma parte del edadismo a que nos tienen acostumbrados también. Han puesto la atención en aquellos grupos que, bueno, tienen que crecer, ¿no? Y bueno, incluye como objetivo concreto disminuir la brecha social, si lo veis aquí abajo aparece, y de género en el acceso a los estilos de vida saludables, sostenibles e inclusivos, ¿no? Hay 200 medidas
y 6 ecosistemas sociales encargados de promover lo que serían las transiciones. Por tanto, en términos del lenguaje, el lenguaje que ahora se está utilizando en salud pública es un lenguaje muy diferente al de 20 años atrás, y ahora habrá que ver si es no solamente el lenguaje, sino también son acciones, ¿no? Respecto al segundo ejemplo, el de la invisibilización, la seguridad alimentaria está ausente en las estadísticas sobre salud, discursos de las autoridades sanitarias. Quienes han reclamado atención política desde el 2008 son aquellos agentes del tercer sector, de la academia también, las ONGs, que han visto crecer día a día las denominadas filas del hambre, formadas por miles de personas que a diario esperan en las puertas, a veces de un banco de alimento, a veces de un supermercado solidario o de un restaurante popular. En los últimos 15 años, la mayor demanda de ayuda alimentaria ha sido interpretada por las administraciones como una situación de emergencia ante las crisis puntuales, COVID, inflacionista, ¿no? Pero no como algo estructural, cuya solución, por tanto, ha ido confiando a los servicios sociales municipales, por una parte, y por otro lado, los voluntarios, al voluntariado de organizaciones caritativas como Cáritas, organizaciones humanitarias, también como Cruz Roja. Una ilustración del desinterés, precisamente, político y biomédico sobre la inseguridad alimentaria lo recogemos en este libro blanco sobre nutrición que aparece en el 2013, en el momento más álgido de la crisis más fuerte que tuvo España, que mandó a 3 millones de personas al desempleo, que fue entre el 2008 y el 2013-14. Este libro se publica en el 2013. Solamente quería deciros que tiene 600 páginas, 65 capítulos, y miren el peso que le dan a las palabras. Obesidad y sobrepeso aparece 340 veces citadas. La palabra hambre se menciona solo 11 veces, pero referida a la ausencia de apetito, que sucede muchas veces en relación con enfermedades concretas. No están hablando del hambre de la FAO. La desnutrición aparece 110 veces también para referirse a pacientes hospitalizados con riesgo de ciertas enfermedades, precisamente a la desnutrición, teniendo SIDA, cáncer, etcétera, EPOC. Y seguridad alimentaria aparece porque está en el nombre de nuestra agencia ministerial, y la citan, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria, para referirse a la inocuidad de componentes. Por tanto, a una versión de la seguridad alimentaria que remite a lo que serían los peligros físico-químicos de la cadena alimentaria y no a las cuestiones relacionadas ni con la disponibilidad ni con el acceso. Inseguridad alimentaria 0 y determinantes sociales 0. Bueno, los libros blancos, supongo que en Chile debe ser lo mismo, ¿no? Se usan para la implementación de políticas alimentarias o nutricionales a futuro. Aquí les dejo la idea. Bien, sin embargo, desde entonces hasta hoy, ¿qué ha sucedido en España? Pues que el aumento de la desigualdad y de la pobreza a raíz de la recesión del 2008, las posteriores crisis, ahora estaríamos como en una crisis inflacionaria muy importante que ha hecho que precios de alimentos y de vivienda, por supuesto, pero de los alimentos se hayan disparado, ha sido ampliamente confirmado por las encuestas sobre población activa y sobre pobreza. Hemos tenido recortes que supusieron mayor desempleo, reducción de salarios, reducción de programas sociales, también de prestaciones sanitarias. También se ha puesto de manifiesto una creciente feminización de la pobreza, porque las mujeres tienen los trabajos más temporales, cobran pensiones más bajas que los hombres. En definitiva, la sociedad española es más precaria hoy que en el 2008, aunque ha aumentado también relativamente el salario mínimo interprofesional y ha disminuido la temporalidad del empleo, porque estos son políticas de un gobierno socialista que ahora tiene ya 8 años, creo. Tener un trabajo remunerado hoy no significa liberarse o salir de fuera de lo que se considera ser pobre. La precarización, de acuerdo con Isabel Lorey, remite a lo que está sucediendo en muchos países, que es a la normalización de la crisis y lo que es la institucionalización de lo incierto, de la incertidumbre.
Si no la entendemos, no entendemos ni la política ni la economía del presente en muchas sociedades. Muchos estados se están gobernando precisamente mediante la inseguridad económica, la inseguridad laboral, la inseguridad vital, que supone un deterioro de las condiciones de vida de los que son más vulnerabilizados, ¿no? Ya digo, fuentes de energía, pagos, las viviendas inaccesibles. En definitiva, la precarización remite a la suma de obstáculos que la gente tiene para acceder a lo que en cada sociedad se considera básico y se considera de derecho. Bien, estoy acabando. A nivel estatal, en España, lo máximo que disponemos, a diferencia de la obesidad, es una pregunta que se incorporó en una encuesta oficial que se llama Encuesta de Condiciones de Vida, que se hace anual, sobre si las personas pueden permitirse, esa es la pregunta, al menos una comida con carne, pescado o proteína vegetal cada 2 días. Según la encuesta de 2022, el 5,4% de españoles estarían en esa situación de no poder permitírsela, que es casi el triple, un poco más del doble que en 2008. Bien, en su mayoría los datos que proceden, como digo, de las universidades, de las fundaciones privadas, del tercer sector, no proceden del Estado ni de las administraciones públicas. Y son datos muy fragmentados, esporádicos, no son regulares. Aparecieron algunos estudios, tenemos aquí este de la Fundación Carraso, que intentó evaluar, aplicando la escala FIES de la FAO, si había inseguridad alimentaria en los hogares españoles. La sorpresa fue que había un 11, antes de la COVID era casi el 12 y después de la COVID el 13,3 de hogares. Estamos hablando de más de 6 millones de personas, que no son pocas, que estarían teniendo alguna forma de inseguridad alimentaria. La FAO lo que hace es diferenciar entre leve, moderada y grave. El 5%, casi el 6% era grave, el resto estaba en las otras 2 gradaciones. No sabemos, sin embargo, cómo se distribuyen, porque las encuestas son lo que son, cómo se distribuye esa inseguridad según los miembros de la casa, por ejemplo. Y eso es muy importante, porque no todo el mundo consume dentro del hogar ni los mismos alimentos, ni las mismas cantidades, ni las mismas veces al cabo del día, ¿no? Bueno, yo creo que son un primer paso, pero me pregunto qué dejan de ver, qué dejan de conocer, visibilizar todas estas encuestas que muchas veces se aplican telefónicamente a partir de 8 preguntas que son de respuesta cerrada, cómo valorar, ¿no? Cómo saber el papel que juegan, por ejemplo, las redes de apoyo, formal o informal, o de las propias diferencias o de desigualdades que se producen dentro de los grupos de convivencia, y que eso nos habla también de la posición de mayor o menor poder que tienen las mujeres, los hombres, los niños dentro de esos hogares, ¿no? Acabo, por tanto, destacando 2 ideas relacionadas con el repensar críticamente estas 2 palabras, que era como iniciaba la charla. La primera, en mi país, los programas sociales y de salud de las últimas décadas se han hecho dentro de políticas que son neoliberales de gobernanza, esto es, dentro de unas políticas económicas tendentes a moderar mucho lo que es el gasto público en nombre de la reducción del déficit, que han tenido consecuencias en un mayor empobrecimiento de la población. Y porque sabemos que la pobreza tiene un efecto algo más que leve en la salud, las políticas deberían estar poniendo el acento en la transformación de las estructuras de poder para alcanzar un reparto más justo de bienes y de la riqueza, y un mejoramiento, en cualquier caso, de la calidad de vida de las personas que el propio sistema vulnerabiliza. No, eso no se está haciendo. No se está haciendo según nos indican suficientemente según nos indican las encuestas, ¿no? La segunda cuestión es que quienes trabajamos con y desde la salud tenemos que proponer geolocalizar de alguna forma el diseño de las estrategias y desglobalizar las intervenciones. No se puede seguir adoptando medidas globales que vienen de organismos internacionales sin tener un conocimiento situado, contextualizado de lo que acontece cotidianamente a la gente en cada territorio y en cada comunidad. Hay que averiguar hasta qué punto la creciente precarización que se ha producido
que acompaña a la normalización, por otro lado, de las crisis. Estamos una crisis detrás de otra. Se ha normalizado, ya no son crisis, ¿no?, en el sentido puro de la palabra. Si pueden o no relacionarse, como se ha hecho con este incremento, estaría en la base estos contextos de adversos, de crisis, en la base del incremento de la obesidad y de la privación alimentaria. Hay que preguntar cuáles están siendo los efectos de esas políticas sobre los cuerpos, ¿no?, cada vez más precarizados, y esos entornos denominados obesogénicos, o que en cualquier caso nos ofrecen todas esas alternativas que se alejarían de la idea de lo saludable, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, para esto hay que dejar de centrarse obsesivamente en el peso corporal, como se hace desde algunas disciplinas, en la pérdida o en la ganancia de kilos, porque no todas las personas gordas o flacas están enfermas, ni todas las que lo están comen mal, ni todas están así porque carecen de una educación adecuada o están faltos de voluntad, que son muchas veces las explicaciones que encontramos en los discursos más biomédicos. Tampoco podemos enmarcar la pobreza en términos de obesidad, de modo que ayudar a los pobres signifique solo o únicamente ocuparnos de cuál es su tamaño corporal, cuál es su peso corporal, para que alcance la normalidad biomédica, ¿no? Hay que ver sus condiciones de vida. En definitiva, yo creo que es mejor preguntarse y averiguar cómo se desempeñan los fenómenos que acabamos de ver aquí, que acontecen en cada cultura, antes de creer, ¿no?, o de pensar o de dar por sentado que todas esas culturas, estas sociedades, estas comunidades funcionan o actúan de igual modo, ¿no? Entonces, tratar de comprender la cultura desde las intersecciones, desde los intersticios del conocimiento, de los conocimientos y de los saberes, yo creo que nos ha de permitir contribuir a errar menos en diagnósticos y en pronósticos y a tomar decisiones políticas más fundamentadas. Y hasta aquí mi charla. Muchas gracias.